Sí, hoy vamos a compartir el libro de Romanos. Como cada sábado estamos compartiendo, vamos a ver Romanos capítulo 10. Desde el versículo 1 hasta el 11 vamos a ver hoy. 1 al 11. Sí, del 1 al 11. Yo voy a leer el versículo 1. Vamos a ver. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ver un poquito. Atiendan una cosa que voy a contarles. Nosotros no tenemos, ¿cómo podemos decir? Ninguna religión o a un grupo religioso que seguimos o a una persona que estamos siguiendo. Nosotros no tenemos eso. El único interés que tenemos nosotros es de poder aprender lo que está escrito en la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo uno puede entender lo que está escrito en la Biblia? ¿Cómo uno puede aprender eso? ¿Cómo uno puede conocer eso? ¿Cómo? Supongamos que aquí hay un libro de la historia española, ¿no? Uno, por ejemplo, con una vista de asiático, no puede entender si no entiende la cultura española. ¿A qué sí? No puede, ¿no? La Biblia fue escrita por judíos, ¿entienden? En un entorno judío, ¿se entiende? Entonces, si nosotros no conocemos ese entorno judío, no podemos entender la Biblia. Es por eso ahora en el mundo tenemos más o menos 38.000 religiones, en el mundo entero. 38.000 religiones. Y cada persona que tiene su religión, ellos creen que tienen la verdad. Yo tengo la verdad, y si hablas con un testigo de Jehová, dice, yo tengo la verdad. Con un mormón, yo tengo la verdad. Un católico, yo tengo la verdad. Un bautista, tengo la verdad. Todo el mundo cree que tiene la verdad. Pero tenemos que entender, ¿qué es la verdad? Eso hay que entender, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que está escrito en la Biblia. Entonces, para entender lo que está escrito en la Biblia, tenemos que viajar y llegar al tiempo. Este tiempo del libro de Romanos, ¿cuándo se escribió? En la época del Segundo Templo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado? En el año 57, 58. sí, 57 más o menos después de Cristo se escribió este libro. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se escribió el libro de los Romanos? Había un problema social muy grande en las sinagogas de Roma, ¿se acuerdan? En ese año era una metrópoli, la más grande del mundo era Roma. Entonces, como todas las metrópolis tienen sus grupos social de extranjeros, en ese caso ahí estaban los judíos. Entonces ellos hicieron sus sinagogas y los extranjeros se comenzaron a convertir en judíos. ¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? A ver si hice una tarea. Temeroso de Dios. Prosélitos. Entonces, en la sinagoga de Roma, 3 grupos de personas había. Primer grupo, ¿cuál era? Judíos. Los judíos. Después los prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los extranjeros que dejaron su paganismo y se convirtieron al Dios de Israel. O sea, ellos eran circuncidados, usaban la tortilla en la cabeza, el sombrero, su barba, así estaban, ¿no? Y el tercer grupo, ¿cuál era? Los temerosos de Dios, que eran extranjeros, pero que, ¿cómo se llama? Iban a la sinagoga y creyeron en el Dios de Israel también. ¿Qué fue lo que pasó? Que el emperador Claudio en esa época le echó a los judíos. Y fueron a Corinto, fueron a Galacia, a diferentes sitios fueron. Los judíos que estaban ahí y los temerosos de Dios. Entonces en Roma, ¿quiénes fueron los que se quedaron? ¿Quiénes fueron los que se quedaron en Roma? Bueno, los temerosos de Dios. Exactamente, los temerosos de Dios se quedaron ahí. Pero después de 4 años, cuando Claudio murió, ¿se acuerdan de Claudio murió? Que comió una seta y estiró la pata. Sí. Una seta envenenada. Bueno, cuando sube el nuevo emperador, dice que vengan todos los judíos otra vez. Y vinieron todos los judíos, y cuando esos judíos vinieron, encontraron en la sinagoga a los temerosos de Dios ya enaltecidos. ¿Se acuerdan?
Entonces, no, nosotros somos los que mandamos ahora. Dios ya le dejó a los judíos, nosotros somos ahora los jefes acá. Y ese era el problema social que había. ¿Por qué? Los judíos querían que los paganos se convirtieran en judíos, primeramente para creer en Jesús. ¿Se entiende? Entonces, para convertirse en judío, ¿qué tiene que hacerse uno? Se tiene que circuncidar. Y tiene que cumplir todos los ritos de un judío. Aunque uno sea un romano, por ejemplo, sale aquí Cornelio, Hechos capítulo 10, ¿se acuerdan? Un soldado, un centurión romano, que él se convirtió en temeroso de Dios, dejó su paganismo, su estatua, todo dejó, y se convirtió en el Dios de Israel, ¿sí? Al Dios de Israel. ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora este capítulo 10, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, está hablando al grupo de los judíos, que hay un problema. Vamos a ver una cosita. ¿Alguien puede leer muy fuerte el versículo 1, 2? Versículo 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, vamos a ver qué significa esto. Aquí él está escribiendo, el rabino Shaul está escribiendo, ¿no? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, lo que él quiere, el deseo que él tiene, ¿qué es? Que mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero ¿qué es lo que pasaba con ellos? Atiendan bien. El versículo 2, miren lo que pone. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Ustedes saben cómo vivían ellos en esa época? Los judíos. Vamos a ubicarnos, vamos a tomar la pastilla. Y vamos a irnos allá al segundo templo. Año 57 después de Cristo. Ahí estamos ahora. ¿Cómo estaban viendo ellos? Ellos tenían celo de Dios. ¿Qué significan? Que ellos intentaban cumplir la Torah, las fiestas judías. Ellos, por ejemplo, pecaban y traían un cordero y mataban ese cordero para remisión de sus pecados. ¿Sí? Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no conforme a ciencia? Había un problema muy grande ahí, que se llama conocimiento. ¿Entienden? Conocimiento. ¿Ciencia qué significa? Conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas se quieren acercar a Dios, atiendan bien. Pero si uno no conoce cómo se puede acercar a Dios? Yo estuve personalmente con mi familia, perdonen que le diga esto, 7 años en la escuela misionera en Buenos Aires, estudiando. De 6 de la mañana hasta 12:30 de la mañana, todos los días durante 7 años. Y luego venimos a España, 4 años más estudiamos aquí. No tan duro, pero estudiamos 4 años más. Los maestros que nos enseñaron a nosotros, ellos pensaban que tenían la verdad. Y nosotros creíamos 100% de lo que nos decían. Y así, 38.000 religiones tienen esa misma actitud. Yo creo que no hay muchas personas que sean muy malas, que dicen, voy a hacer esta religión para engañarle a la gente. No hay ese tipo de personas, muy pocos serán. Realmente porque creen, algunos dan su vida yendo a predicar o a hablar en Irak o a Corea del Norte, lo que sea, y mueren. Porque creen realmente lo que están, creen en eso que creen, ¿no? Pero si realmente uno quiere encontrar el camino de conocer a Dios, tiene que conocer lo que Dios dejó a través de la Torah. ¿Se va entendiendo? Uh-huh. Vamos a ver un poquito acá. Aquí sale el versículo 2. ¿Alguien puede leer otra vez? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, ellos tenían celo de Dios. Ellos hacían, ¿cómo se llama? Las ofrendas, los sacrificios, los ritos judíos. Pero ellos dejaron de lado las promesas y los juramentos que Dios había hecho a su pueblo. ¿Se va entendiendo esa parte? Esa es la justicia de Dios. Vamos a ver un poco Hechos, el libro de Hechos. Vamos a ver un poquito. Hechos 22. Hechos 22, versículos 3 y 5. Raquel, ¿puedes leer fuerte, por favor? ¿Qué? 3 y 5. 22 de 3 al 5. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso,
de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Sí, ¿quién era este? ¿Quién es el que está hablando ahí? Pablo. Pablo, ¿qué es lo que hacía él? Él estudió a los pies de Gamaliel. ¿Y saben quién era Gamaliel? Él era el maestro de los maestros. Atiendan bien, esta parte tienen que entender bien. Atiendan bien. En esta época que está hablando, Hechos capítulo 22, atiendan una cosa. Había 27 escuelas judías en Israel. 27 escuelas judías. Y cada escuela judía tenía su controversia entre ellos. Se discutían, no, pero esto, no, la distancia del día de reposo es así, no, la distancia es así. Así, puedo comer esto, no puedo comer esto. Hay una bola en la cabeza, tenían 27 escuelas. De los cuales 2 escuelas eran las más conocidas. ¿Cuáles eran? La de Shammai y la de Hillel. ¿Se acuerdan? Esas son las dos más, ese es como Harvard y el segundo ¿cuál es? De aquí. Oxford. Harvard y Oxford, eso era ya. Era Shammai y Hillel, por decir así. Algunos de ellos fueron al desierto. Por ejemplo, la comunidad del Qumran, que se metían en las cuevas y ahí. Ese era otro grupo. ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con este Pablo? Él era celoso de Dios, también le está contando aquí su testimonio. Era celoso de Dios. ¿Y qué pasaba después? Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Le agarraba a la gente que creía en Jesús y después le metía en las cárceles, ¿no? Él era celoso de Dios, dice, pero tenía un camino equivocado por falta de conocimiento. ¿Se entiende? 5, ¿cómo pone? Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, Sí. para que fuesen castigados. Sí. Él era como era muy celoso y muy fiel a lo que él pensaba. A tal punto que a los que de verdad creían en Jesús, él le agarraba a ellos, le encerraban y le castigaban. ¿Mm? Él estaba creído en lo que hacía. ¿Quién es este que está hablando? El rabino Shaul, el apóstol Pablo. Era él. ¿Van entendiendo? Por eso es que nosotros tenemos que estudiar muy bien en qué es lo que yo creo, qué es la creencia que yo tengo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el alma nuestra es muy importante por eso. Yo cuando le escucho a una persona que está hablando, a un pastor, a un sacerdote o quien sea, ¿qué me está enseñando? ¿Qué yo estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que yo creo? Eso se tiene que pensar seriamente. ¿Se va entendiendo? Porque la gente puede hablar, pero le falta conocimiento. Ese es el problema. El conocimiento. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Romanos 3. Vamos a ir cerrando esta parte. Romanos 3, 21 al 24. Aileen, ¿podés leer fuertísimo, por favor? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, hasta ahí, mira. Dice que, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿En qué consiste? La justicia de Dios es el Mesías. Es Yeshua. ¿Se entienden? El mal llamado Jesús. Jesús es un nombre griego, ¿no? ¿Se va entendiendo? Después, ¿qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 10, versículo 3. Rosita, ¿puedes leer, por favor? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sí, aquí dice, atiendan bien, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ignoraron ¿qué cosa? Lo que Dios preparó para pagar el precio del pecado de la gente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que preparó Él? Jesús. Sí, preparó al Mesías. Para que venga y muera en esa cruz y pague el pecado de todo el mundo. Para eso. Pero ¿qué pasó? Ignorando la justicia de Dios, ellos establecieron, este grupo judío,
establecieron la suya propia, su justicia propia. ¿Y cuál era la justicia de ellos? ¿Cuál era? ¿Cuál es la justicia propia? Atiendan un poco bien, atiendan bien lo que les voy a decir. Los rabinos en ese tiempo tenían, por ejemplo, los del grupo Shamaín, ¿se acuerdan? ¿Cuántas leyes tenían ellos? Vos has estudiado ya. 3.000. 3.000 leyes. 17, Sí. 18 leyes. Sí. 3.000 leyes tenían ellos que ellos pusieron, ellos agregaron a la Torah. Ellos la agregaron. Pusieron. Entonces, en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, ya no se estudiaba la Torah. Los 5 libros que están aquí. No se estudiaba ya eso. Sino se estudiaba más que cosa. Las leyes de Shamaín. O sea, las leyes de los rabinos impuestas por ellos. Entonces uno quería llegar a la Torah y no, primero tiene que aprender los 3.000 y cumplir y después vamos a comenzar a estudiar. Así. Entonces es imposible. Entonces ellos establecieron la suya propia, dice. Dejaron de lado la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. Entonces entre esa época y la de ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues pónganse a pensar. Es lo mismo. La gente dejó la justicia de Dios, de buscar, de conocer a Dios, ¿y qué? ¿Ellos qué hacen? Tienen otras leyes. Sí, ponen su propia idolatría. justicia. Sí, ponen su propia justicia. Entonces, ¿la justicia de Dios qué es? Son las promesas para salvación y la justicia de la Torah. ¿Se entiende? Eso es muy simple. Vamos a ver Isaías capítulo 1. Atiendan un poco bien lo que le pasó al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1. El que encuentra primero tiene premio, ¿eh? Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice Elías, por favor? 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí, atiendan bien. ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió tanto? ¿Ustedes vieron toda la desgracia que pasó con Israel? Hemos visto el holocausto, y antes 600.000, y 1,5 millones, y 1.200.000. ¿Cuántas personas, cuántos judíos? Si nosotros vemos la historia de Israel, desde el principio, solamente podemos encontrar que su sangre y sus lágrimas se juntaban, siempre. ¿Sí o no? Siempre cuando uno escucha la historia de Israel, ve la desgracia que sufrió ese pueblo. ¿Por qué sufrió ese pueblo? Por su desobediencia. Exactamente. Miren aquí dice, ¿qué hace el buey? Entiendan, Isaías estaba contando, ¿entienden? El buey conoce a su dueño. Sí. ¿Ves? Vos te vas al campo y le decía a tu buey, y viene el buey, ¿no? Le decía a la oveja, en el campo, y viene la oveja, ¿no? Dice el asno, el pesebre de su señor, o sea, el asno conoce la casita de su señor ahí. Pero ¿qué pasa aquí? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, dice. Aunque aquí a los padres de estas personas de esta época, los padres, Dios les sacó de Egipto, abrió el mar rojo, les hizo pasar. Pero ellos tienen conocimiento, olvidaron. 5:13, ¿cómo pone? El 5:13 de Isaías. David, ¿puedes leer, por favor? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Sí, aquí se refiere a esas 10 tribus de Israel. ¿Qué dice aquí el 13? 5:13 de Isaías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué significa cautivo? Que llevaron preso, ¿no? Como esclavos, ¿no? Le sacaron de su sitio y le llevaron. En este caso le llevaron los sirios. Nabucodonosor. No, Nabucodonosor no. Esta vez fueron los sirios. Nabucodonosor le llevó a la tribu de Judá, a la tribu del sur. Pero a la tribu del norte le llevó los sirios. Y se casaron con ellos y vinieron los sirios a la zona norte de Israel y ahí ellos hicieron su vida, su nueva sociedad. ¿Van entendiendo? Pero ¿por qué pasó todo esto? Por falta de conocimiento. ¿Por qué el rabino Shaul? ¿Por qué el apóstol Pablo
le perseguía a la gente? Por falta de conocimiento. ¿Por qué nosotros también a veces seguimos una iglesia o seguimos un pastor o seguimos una lectura o lo que sea? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le falta al ser humano, a las personas? Muy bien, Vicky. Conocimiento, sí, eso es lo que nos falta. Complicado, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, Oseas. Oseas está al final del Antiguo Testamento, más o menos. Vamos a ver, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Dice, Mi pueblo, sí, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? conocimiento. Sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Hashem, también yo me olvidaré de tus hijos. Es increíble, o sea, cómo va saliendo en cada parte, en cada época va saliendo el sufrimiento. ¿Por qué cosa? Solamente por una sencilla cosita. Falta de conocimiento. Yo tanto quiero comer una torta rica. Una torta rica, ¿no? Pero por falta de conocimiento no puedo hacer una rica torta, ¿no? Una tarta, ¿no? Pero ahora ya conocí, porque tengo un amigo que me enseñó a hacer una rica tarta. ¿Sí o no? Entonces ya puedo hacer una rica tarta porque ya tengo el conocimiento. Muchos buscan a Dios, pero no tienen el conocimiento. ¿Ya entienden? Vamos a ver 6.6 de Oseas. Fran, ¿puedes leer, por favor? 6.6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ah, ya atiendan un poco el 6.6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué dice y no sacrificio? En esa época, ¿qué es lo que hacía la gente? Continuamente sacrificaba a los animalitos por sus pecados. Había río de sangre. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Cuánto sacrificó él? Miles y miles de vacas, de corderos. Él hacía sacrificio por el pecado del pueblo. Pero hay un problema muy grande, atiendan bien. El 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que los holocaustos. O sea, lo que Dios quiere que es, atiendan una cosa. Él nos dejó su instrucción. ¿Cuál es la instrucción que Dios nos dejó? A través de sus profetas, a través de Moisés, a través de las personas maravillosas que han escrito esto. Durante 1600 años se escribió esto que hoy tenemos. En diferentes épocas, 40 personas escribieron. Gente que Dios envió, por ejemplo, Moisés escribió los 5 primeros libros. Hay 66 libros. ¿Por qué Dios dijo esto? Para instruir a su pueblo, para instruir a la gente, para que le pueda conocer a Dios. Entonces, ¿quién es el que puede aprender? ¿Quién es el que puede aprender? Supóngame, ven aquí Raúl, nuestro amigo. Él es un chef. Y él nos enseña a hacer la tarta. Bueno, tienes que poner queso, tienes que poner crema de leche, tienes que poner galletitas, tienes que poner mantequilla, azúcar. Todo eso tienes que poner. Y si voy a decir, no, yo le voy a poner dulce de leche. No, yo le voy a poner otra cosa. Una persona que tiene su propia justicia no puede recibir la enseñanza. ¿Se entiende esa parte? Más o menos. Sí, se entiende. Bueno. El conocimiento es igual a comprender el corazón de Hashem. Ese es el conocimiento. ¿Se entiende? Vamos a ver San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Si se cansan me avisan, ¿eh? San Lucas capítulo 1 versículos 76 y 77. A ver, David, ¿puedes leer por favor? San Lucas capítulo 1 versículo 76 y 77. Y tú, niño profeta Sí. del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, Sí. para ¿Después? dar conocimiento de salvación a su pueblo. Sí, aquí dice para dar conocimiento de salvación, dice.
a su pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Hashem preparaba gente instruida, ¿sí o no? Para dar conocimiento al pueblo, que es lo que le faltaba. ¿Por qué sufría el pueblo? Por falta de conocimiento, pero igual Hashem enviaba gente para que le conozca, para que le den conocimiento, para que puedan entender. ¿Van entendiendo? Vamos a ver San Marcos capítulo 7. San Marcos 7. Vamos a seguir viendo. Siete, 6. Atiendan un poco bien lo que pasa. Hay un problema de lo que estuvimos hablando, de la justicia del hombre, que dejaron la Torah, dejaron la justicia de Dios y ellos establecieron su propia justicia. De eso es lo que está hablando Pablo, el rabino Shaul. Versículo 6. ¿Puedes leer, Fran, por favor? ¿No? Capítulo San Marcos 7, 6. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. Sí. El 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sí. ¿Después qué pasaba? 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, Sí. y el que maldiga al padre o a la madre muera Sí. irremisiblemente. Moisés dijo, así le está diciendo Jesús. Moisés dijo, ¿qué es lo que dijo? Acá dice la Torah, 100% la Torah está leyendo. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Esa es la instrucción que Dios había dado. Pero ellos cambiaron. ¿Qué dice el 11? Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Sí, después. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, Sí, un versículo más. invalidando a la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Sí, ¿qué es lo que decían esos rabinos? Atiendan bien. Decían que si ustedes ofrendan, si dan su dinerito a la iglesia, por decir así, si traen acá su dinerito, está todo muy bien ya con Dios. No hace falta que le ayude a tus padres. Aunque está por estirar la pata, papá y la mamá están así que no tiene para vitamina, no. Pero no, si vos trajiste aquí tu dinerito, está bien. Porque para llenar la panza de los fariseos, pues era, ¿no? ¿Te vas entendiendo? O sea, ellos invalidaban la instrucción que Dios le daba, o sea, la justicia de Dios, invalidaban y establecían su propia justicia. De eso había 3.000 leyes que puso Shammai. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a seguir. Vamos a Romanos. Ya falta menos, no se preocupen. Romanos capítulo 10, versículo 4. A ver, ¿cómo pone el versículo 4, por favor, Elías? ¿Puedes leer? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sí, atiendan un poco bien, atiendan bien lo que les voy a decir. Aquí sale un versículo que tiene muchísimas controversias, muchísimas contradicciones entre grupos religiosos. Porque la mayoría de la gente dice, la ley fue hasta Jesús. Después vino Jesús para golpear de todos nosotros y a partir de acá ya viene la gracia. Así dicen, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces la ley pone por un lado y por otro lado pone la gracia. Entonces, y te muestra este versículo. Y mira lo que dice el versículo. Cualquiera diría que tienen razón. Miren lo que dice. Pero el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa eso? Que el fin de la ley, el fin de la Torah, vamos a suponer, es Cristo. Apareció Cristo, se murió. Ya no vale más nada esto. Y ahora estamos bajo la gracia. Así dice aquí. Pero atiendan lo que les voy a decir. Esto tienen que escuchar muy bien. La Biblia tiene un problema de traducción. Por eso hay que ir al origen para entender qué es lo que quiere decir. ¿Se entiende? La Biblia fue escrita en hebreo. Se pudo cambiar al griego, al arameo,
al latín, al español, y así diferentes lugares. Entonces estaban los copistas, que sabía hebreo y quiere cambiar, por ejemplo, al latín. Pero él tiene este copista, que va a hacer la traducción, tiene su entorno católico, su entorno lo que sea, o musulmán, lo que sea, ¿no? Entonces él, según su vista, va cambiando, va haciendo esa traducción, va copiando, sin tener la vista hebrea, sin tener la raíz con la cual se escribió. ¿Se va entendiendo? Ahora yo le voy a explicar una cosa. Acá se ve una palabra fin. ¿Cómo dice? ¿Alguien puede leer otra vez? El 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sí, esa palabra fin que sale ahí, la palabra originaria está en griego, que se llama telos. Telos. Atiendan bien qué significa telos. Atiendan bien esto. Esto es muy simpático. Anteriormente, en esa época, en la época de los romanos, ¿en la época de qué año? 57 años. 57 después de Cristo, en esa época, ¿no? La época del segundo templo. Tenemos que pensar en esa época, irnos ahí. Había una cosa que se llamaba telos en esa época, que se tradujo acá como fin, pero es telos. ¿Qué significa telos? Que en esa época la gente tenía su bolsita de dinero. Era una bolsita de dinero personal que cada persona tenía. Entonces ahí metía sus monedas, era su cartera o su billetera, ¿no? Su cartera, ¿no? De ahora. Entonces tenía su dinerito. Y así es la bolsa, así. Y esa parte final se llamaba normalmente telos. ¿Y ese telos para qué servía? Ese telos era para pagar los impuestos. Ese no se podía tocar. Si vos gastabas todo tu dinerito y llegaba al telos, vamos a la cuadra, ya está, ya, en bancarrota. No podía gastar eso porque eso eran los impuestos que vos tenías que pagar. ¿Entiendes? No había más dónde rascar ya si llegaba ahí. ¿Se entiende? Ese es el telos. Por eso tiene un significado. Atiendan bien. Y esa palabra telos se sacó de un original antiguo que se llama mejas. ¿Y eso qué significa? Eso es en hebreo ya. Mejes, se llama mejes. ¿Qué significa eso? Atiendan bien. Cuando Israel salía a la guerra, atiendan bien. Cuando Israel salía a la guerra, todos los príncipes que conseguían la conquista, el dinerito, ¿no? Ellos guardaban un tesoro. O sea, cada príncipe, cada persona guardaba un tesoro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? Cada príncipe le daba ese tesoro al templo, al tesoro del templo. Vamos a suponer que nosotros somos Israel. Vámonos a la guerra y nos vamos, sacamos la espada y conquistamos esa zona, ¿no? Entonces, todas las riquezas de ellos nos dividimos entre nosotros. Da Vinci lleva 10 monedas de plata, Raquel 2 monedas de oro y nos dividimos entre todo lo que las riquezas que hay, ¿no? Y cada uno viene con su bolsa ¿Y qué hace? Cada uno de nosotros preparaba un tesoro. Para la iglesia. Sí, cada uno. Y cada uno daba al tesoro del templo. Era para el tesoro del templo. ¿Van entendiendo? Sí. Eso se llamaba como mejes, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que significa fin. Vamos a leer un poco con esa vista, vamos a leer. No con la... Porque el fin de la ley, no con esa vista, sino con la vista original. Vamos a leer. Porque, vamos a poner, porque el tesoro, vamos a poner así, ¿no? O el telos, la cosita reservada, lo que se preparó aparte de la ley es Cristo. ¿Se entiende que es diferente? Es muy diferente. Que la ley es hasta Cristo y de Cristo viene la gracia. Es muy diferente a decir que el tesoro de la ley, la finalidad de todo eso, lo guardado es Cristo. Porque Yeshua HaMashiach, o sea, el Señor Jesucristo, era lo que Dios guardó, lo que Dios preparó para pagar el pecado del mundo. ¿Ahí están entendiendo? ¿Se va entendiendo? El último recurso que Dios tenía para salvar al mundo fue preparar su único tesoro maravilloso que tenía, que es Yeshua HaMashiach, que es Jesús. ¿Se entiende? ¿Va entendiendo? Ya cambia la cosa ahí, ¿no? Bueno,
Vamos a ver, el versículo Isaías 53, vamos a ver. Isaías 53, versículos 5 y 6. 53, versículos 5 y 6. ¿Tienen? Dice, atiendan bien lo que pone ahí, 53, 5 de Isaías. ¿Cómo pone ahí, Lim? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, dice, más él. ¿Quién es él? Cristo. Sí, el Mejec, el tesoro guardado que Dios tenía. El Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Después qué pone? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, o sea, Hashem cargó el pecado de todos nosotros en él, para pagar el precio de nuestra maldad. Por eso hay un secreto muy grande que tenemos que entender. Eso vamos a ver ahora. Vamos a Romanos 10:5. Tienen que atender muy bien. Vamos a ver, 10:5. ¿Cómo pone? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, aquí dice, esto ya tiene otro problema de traducción. Miren lo que pone aquí. Porque, el 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice, ¿no? Hay una palabra que se usó ahí en el original, en hebreo, que pone Behai Behen, que significa vivirá dentro de ellas, dice. Pero aquí, ¿cómo se tradujo? Vivirá por ellas, dice, ¿no? ¿Vieron al final del versículo 5? ¿Cómo pone? Vivirá por ella. Pero la traducción es Behai Behen en hebreo, que pone vivirá dentro de ellas. Atiendan bien, les voy a dar un ejemplo así fácil para que entiendan. Vamos a ver. Vamos a suponer que nosotros estamos aquí en esta casa, vivimos todos juntos aquí. Y yo les digo, yo voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, voy a pagar los derechos del ascensor y la comida. Pero David, cuando viene del cole, él tiene que lavar los platos y el baño. Todos los días. ¿Sí o no? Y Raquel tiene que cocinar, y Karina tiene que doblar las ropas, y Aileen y Fran se van a encargar de aspirar y limpiar los muebles. Cada uno va a tener su deber. Atiendan bien. Vamos a suponer que David no lavó los platos. Él no cumplió el deber de lavar los platos. No por eso yo voy a dejar de pagar la luz. Atiendan una cosa. Atiendan lo que les voy a decir. Dios se encargó de solucionar el problema del perdón de los pecados. Pero a nosotros nos dejó unos deberes. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es el deber que Él nos dejó para que vivamos en ellas? Para que pensemos en esos deberes. Es la Torah. Ese cumplimiento no tiene nada que ver con la salvación. Esas obras no tienen nada que ver para que yo sea salvo. No tiene nada que ver. Sino que Dios, Hashem, Él se encargó. Él tiene su responsabilidad de hacer su parte. ¿Se va entendiendo? Pero nos dejó para nuestro deber, para nuestra tarea. Es el anhelo que Él tiene, de que nosotros vivamos en ellas. ¿Se va entendiendo? Si yo era un mentiroso, entonces me enseña para que no mienta. Si era un ladrón, entonces me enseña para que no sea un ladrón. Si era un codicioso, me enseña para que no sea codicioso. Si era un adúltero, me enseña para que no sea adúltero, ¿no? Si 613 sale, así podemos hacer 613 sale en total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está dentro de la Torah, tu vida va cambiando. Se te ve una persona sincera, una persona noble para este mundo.
Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Van entendiendo? Es un deber que Hashem nos dejó a nosotros para que vivamos en ella. Pero aquí, ¿cómo se tradujo? La ley hasta Cristo y Cristo por la gracia. Dice, y así. Entonces ahí se crean las religiones porque no entienden, no tienen el conocimiento. Es por eso que tenemos que ir al origen de todo, para entender. ¿Entienden algo o no? Sí, está. Vamos a ver entonces. Levítico 18, vamos a ver un poco. Levítico 18. Versículo 1. Fran, ¿puedes leer, por favor? 18:1. ¿Cómo pone? Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Sí, en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, ¿qué es lo que había? La gente de ahí adoraba su estatua. Tenían sus dioses, el sol y todo eso, ¿no? No anden como ellos. Yo te voy a dar unas ordenanzas para que vivas en ellas y para que las cumplas, para que te vaya bien. A ver qué dice en el 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. ¿Ves? Ahí pone en ellos, no dice por ellos. ¿Ven? Sí, Yo Jehová, vuestro Dios. sí. Este versículo y el 5 es lo que el rabino Shaul está nombrando en Romanos, en el libro de Romanos. De ahí para venimos, ¿no? Ese versículo que está nombrando acá. Este. El 5, ¿cómo dice? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Sí. ¿Van entendiendo ya? Este versículo, vamos a traer a Romanos. Vamos para allá. Versículo 5 estamos, ¿no? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá en ellas. Es lo que estamos leyendo, lo que vinimos ahora de leer, ¿sí o no? Si ven en la concordancia ahí abajo, también le enseña dónde está. Levítico 18:5, ahí le pone abajo. Sí. Abajo mismo le pone la concordancia. ¿Se entiende? O sea, no es que está anulando la Torah. Vivir en ella. ¿Por qué hay que vivir en ella? Para que tu vida cambie, porque tenemos una costumbre muy vieja, ¿sí o no? Tenemos una costumbre muy vieja. Si vos vivís en este mundo, no podemos vivir sin mentir. Si tu jefe te dice, ya hiciste todo eso, ya hiciste todo tu trabajo. Sí, ya hice todo. No hiciste nada todavía. Oye, te vaya las noches de rápido, ¿no? Tu jefe te dice, tenés que mentirle a ese que te va a comprar para poder vender más ese producto. El mejor producto de toda España, por ejemplo, ¿no? Y una caca seguro es, no es nada lindo su producto, ¿no? Usted vio en la televisión todos los anuncios que salen. Que vos tomás todo lo que te dicen ahí, sos casi un astronauta ya de todo lo lindo que hay ahí, ¿no? De todo lo poderoso. La mejor leche sale ahí, el mejor coche. Todo lo que sale en la publicidad que vemos ahí, todo lo mejor. Pero tenés que mentir pues, para vender, ¿no? Eso es marketing. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Aquí enseña totalmente lo contrario. Nos enseña que seamos sinceros, que vivamos en ella, en la instrucción que Hashem nos manda como deber, como tarea. Por eso que esta carrera no termina. Hasta el último día que vivamos, nos vamos entrenando en esa perfección. Por eso es lo que se llama santo, santidad. K2. Santidad. ¿Qué es la santidad? Estar apartado de la corriente del sistema de este mundo. ¿Están entendiendo? Sí. Muy bien que entiendan. Vamos a ver Romanos versículo 6. ¿Cómo pone ahí? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Sí. Hay una palabra que se llama mitzvah, que significa competente, o sea, como competencia, ¿no?
esa palabra. Y eso significa las promesas más el procedimiento. O sea, la promesa que Dios te da en la Torah, la promesa más el procedimiento. Eso es igual a competente. O sea, Dios a nosotros, Hashem a nosotros nos hizo competente por medio de esas promesas y por medio de ¿qué cosa? Del procedimiento. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Ustedes vieron, si miran la vida del rabino Shaul, del apóstol Pablo, si miran su vida de antes y su vida de ahora, totalmente diferente es. Antes era perseguidor, le seguía a la gente, le encarcelaba y le mataba y todo, ¿no? Y después, su vida después, ¿cómo fue? Totalmente diferente. Él quería predicar a los judíos, estudió en la escuela de Hillel para enseñar, para ser un rabino, para enseñar a su pueblo, a los judíos. Pero Dios le envió a los gentiles. Nada que ver con los judíos. ¿Se entiende? La palabra esta nos cambia a nosotros si vivimos en ellas. Pero muchos dicen, la ley hasta Jesús no vaya. Terminó ya, ahora bajo la gracia. Así. No es así, no es así. Es por falta de conocimiento que pueden hablar así la gente. Vamos a ver Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 12 y 14. David, ¿puedes leer, por favor? $12, ¿cómo dice? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Atiendan un poco bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta palabra, ¿ustedes ven de dónde estamos viniendo ahora? De Romanos. En Romanos Pablo está anunciando, este versículo está contándole a los judíos. ¿Y qué es lo que dice este versículo? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que los cumplamos? Wow, que es demasiado difícil conocer la palabra. ¿Se entiende? Después que dice el 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea que tenés que nadar kilómetros para traer la palabra y escuchar. No es así, dice. Miren el 14 que dice. ¿Cómo dice el 14? Fuerte, un poco lean. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Y después? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sí. Dios nos da, ¿cómo se llama? Esas indicaciones. Nos da esas tareas, como por ejemplo lavar el baño y los platos de David, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Esa es su tarea, su deber que tiene él. ¿Se entiende? Pero ese deber, esa tarea que él tiene no tiene nada que ver con que yo pague la luz y pague la comida y todo. Esa es mi responsabilidad. Ahora, si él no hizo su tarea, su deber, pues le va a ir mal. Puede ser que le vaya mal, ¿no? ¿Se entiende? No le causa ninguna gracia. ¿Se va entendiendo? Dios, Hashem, así nos trata. Él tiene su responsabilidad. Él se encarga de la salvación. Él prepara con el telos. Decimos, ¿no? Tiene su telos, su tesoro preparado que ofrendó, que ofreció en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Vale, pero ahora te voy a dar para tu tarea. Y ahí nos deja las ordenanzas escritas para que nuestra vida sea cambiada. Porque venimos de una costumbre muy mala en el mundo. ¿Se va entendiendo? Vale, vamos a Romanos. Versículo 7. Versículo 7, ¿cómo pone? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sí, eso es lo que estamos leyendo, que venimos de leer de Deuteronomio, ¿no? ¿Después qué pone? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, vamos a ver una cosa para entender un poco mejor esto en Deuteronomio 29. Vamos otra vez hasta allá. 29, 24.
para seguir entendiendo mejor todavía. Deuteronomio 29. 29, versículo 24. Ahí pone. 24. Si miren lo que pone, versículo 24 y 25. ¿Cómo pone? Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esa gran ira? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? El mundo antiguo en esta época, en el libro de Deuteronomio, atiendan bien. ¿Cómo fue que se creó la humanidad? La humanidad se creó en un lugar que se llama Mesopotamia. ¿Sí? Entonces nosotros, acá habla el mundo, dice, ¿no? Y el mundo, la civilización era Mesopotamia nomás. No había nadie en Paraguay, no había nadie en Uruguay, no había nadie en China. Ahí Mesopotamia no era la cosa, ¿no? Entonces estaban en la parte de Grecia, la parte norte, un poquito, como mucho la parte, un chiquito pedacito de la India, así, solo esa parte de Israel, así esa zona de Mesopotamia mismo, ahí, eso era todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Dios había hecho un gran milagro pasando un poco más de tiempo. Le sacó de la esclavitud a su pueblo, a Israel, de Faraón, ¿se acuerdan? Pero le dijo, te dejo estos deberes que hagas. Si saliera de esto te irá mal. Y los pueblos que están alrededor tuyo te mirarán y va a decir esto que hemos leído. ¿Qué dice? El 24. ¿Cómo ¿Qué dice? significa el ardor de esta gran ira? Sí. Más aún, ¿cómo dice el 24? Todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Sí. ¿Después? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Sí. Entonces eso podemos comparar nosotros. Atiendan por la vida hoy mismo. Hoy vamos a abrir los ojos. En el año 2017. Y vemos el sufrimiento que hay en este mundo. ¿Usted vieron los niños de Siria? ¿Vieron los niños de África? ¿Vieron las guerras que hay? ¿Vieron la maldad que hay? ¿Por qué la gente vive así? ¿Por qué la gente vive de una forma tan codiciosa? ¿Por qué? Porque todos viven fuera de las ordenanzas que ha dejado para que la vida de uno cambie. Las guerras que están por suceder y las guerras que vendrán, todo es por la codicia de los gobiernos, todo. Por la codicia del ser humano. ¿Entienden? Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo. El 30, capítulo 30, vamos a ver un poquitito. Si ahí ya hemos leído esa parte, ¿ves? Versículo 13 y 14, ¿cómo pone? Ni está al otro, es eso, ¿no? Sí. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Sí. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sí. O sea, nadie va a poder decir, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde yo puedo encontrar eso? Eso es lo que está hablando aquí el rabino Shaul, apóstol Pablo, está hablando a la gente de Roma. Eso es lo que está diciendo de Roma, acá que vinimos, ¿no? No va a decir, ay, que toca subir al cielo a traer, o tengo que nadar kilómetros para ir a buscar la palabra. No enfrente tus ojos, acá acostate, dice, ¿no? No es difícil, dice. ¿Se entiende? Tenemos la palabra. Por eso que lo que nos falta es estudiar un poquitito nomás para tener el conocimiento. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver, Romanos, versículo 8, vamos a seguir. Vamos a terminar ya, falta poquito ya. Tengan un poco de paciencia. Versículo 8, ¿cómo pone? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, esta es la felicidad que tenemos nosotros. Porque nosotros podemos ver que por medio de esta palabra, la gente que sufría salió de ese sufrimiento. La gente que era engañadora salió de ese engaño. La gente que era tramposa salió de esa trampa en la cual vivía anteriormente.
Esta es la felicidad que tenemos nosotros de poder contar y ser participante de este pacto mejorado. Tenemos un pacto mejorado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Van entendiendo? Después, ¿qué dice? 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, aquí sale una palabra. Jesús es el Señor, pone. Que si confesares que Jesús es el Señor, dice, ¿no? Acá, pues, en muchos lugares podemos ver que dice, ¿no? Que si vos decís que Jesús es el Señor, ya sos salvo. ¿Eso será así? Cualquier persona que va a la calle, sí, Jesús es el Señor, y ya es salvo. Y él es un narcotraficante, eso anda con su ametralladora por ahí, ¿no? Tiene eso. Pero Jesús es el Señor. Y anda ahí. Ojalá que Jesús me ayude, porque hoy tengo que matar a 5 personas que le han engañado a mi jefe. Y se va con su ametralladora, pero el nombre a Jesús es el Señor. ¿Sabes qué es así? Acá pone, ¿cómo dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice. Sí, Jesús es el Señor, pero tenés que ir a tu ametralladora ahí, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Atiendan bien lo que pasa aquí. Atiendan bien. En aquel tiempo había muchas personas que querían quedar muy bien con los judíos. Estamos hablando de Roma, año 57 después de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Muchas personas querían quedar bien con los judíos. Como tenían dinerito también ellos, como ahora también tienen sus negocios, entonces querían quedar bien con ellos. Pero para un pagano o un temeroso de Dios, para convertirse al judaísmo, él tenía que verbalmente, en frente de 10 testigos, él tenía que negar a Jesús. Por eso es que está escribiendo esto. Tiene que confesar con su boca. Si vos confesás con su boca, te vas a poder convertir para el judaísmo. ¿Se va entendiendo? Por eso es que pone aquí esta parte. Pero uno que no entiende eso, cuando lee esto, cualquier cosa puede interpretar. Por eso tenemos que conocer la historia. ¿Están entendiendo lo que digo? Sí. Aquí dice, Jesús es el Señor. Yo estuve buscando y el original dice, Kyrion Yeshum. Kyrion Yeshum. Eso está en griego. Significa Jesús es el Señor. Y en hebreo es Hashem Yehoshua. Eso es en hebreo. Es el amor de Dios que permite la resurrección de los muertos. O sea, el amor más grande de Dios, ¿cuál es? Que permite, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Esta parte confesar, que si confesáramos es reconocer mi error. ¿Reconocer qué? ¿Entienden? Claro. Eso es lo que está contando de Deuteronomio. Siempre cuando ustedes miran en Romanos, en Efesios, en Gálatas, cuando miran la Biblia, de lo que habla Pablo, siempre, pero siempre le va a llevar a la Torá. Siempre. Lo que él está hablando es confirmar lo que está escrito en la Torá. O sea, confirmar la instrucción que Dios dejó para que vivan en ellas. ¿Se entiende? Vale, versículo 10. ¿Cómo pone? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? ¿Después? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí. Por eso estaba contando esta parte. En Roma había ese problema. Los judíos querían estar bien con los judíos, los paganos, los temerosos de Dios querían estar bien con los judíos. Por eso ellos creían en su corazón en Jesús, pero no decían, yo creo, no decían. O si los judíos le veían, le echaban de la sinagoga. ¿Se entiende? Entonces ellos calladitos, pero en el corazón ellos creían. Por eso no es que vos crees en tu corazón y hablas y ya sos salvo. No es eso. Uno que lee esto sin entender esta parte, entonces puede entender así como normalmente se entiende esta parte. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, vamos a ver una partecita en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Vamos a terminar. Último versículo. Hebreos capítulo 10. Atiendan un poco bien lo que pone ahí. Versículo 16, 17. ¿Alguien puede leer? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sí, aquí pone, sí, dice el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, en su mente las escribiré. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Hashem quiere? Quiere que nosotros vivamos en ella, que nos acordemos de su instrucción y vivamos en ella. Ella se encarga, Él se encarga ya de la parte del perdón de los pecados. Sí. Ella cumplió toda su parte, Él ya cumplió. Inclusive tuvo muchísimo amor de dejarnos una instrucción para nuestras vidas cotidianas. ¿Mm? Uno en la vida no sabe cómo criar a sus hijos, no saben. Hay familias enteras que no saben. ¡Ay, mi hijo se rebeló! Y tiene que comprar su celular, su móvil de 2.000 euros. ¿Sí o no? Y ahí si no le compro, no me quiere más mi hijo. O sea, no sabe cómo criar a sus hijos. Pero acá cuenta ya cómo le puedes criar a tu hijo. Si tienes un problema con tu esposa, te muestra aquí cómo puedes solucionar tu problema con la esposa. Y si tienes problema con la suegra también. Con todos. ¿Se entiende? Nos muestra la instrucción para que nuestra vida cambie y sea una vida de éxito. Éxito no es ser multimillonario. Bueno. El éxito, la felicidad, ¿dónde está? ¿Dónde se lleva la felicidad? Aquí. Por eso aquí dice, ¿cómo dice aquí? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré en sus mentes, ¿qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y después que dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el amor que Dios tiene para nosotros. Pues ojalá que todos nosotros podamos vivir en ella, en la instrucción que Dios nos ha dejado, para que nuestra vida cambie. ¿Está bien? Está bien. Sí, una partecita que aquí faltó. Media hora más. Una broma. 11, ¿cómo pone el 11? Ya terminamos. Pues esta escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, aquí sale una palabra, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo no será avergonzado? En el día del juicio. En el día del juicio que nos espera. En aquel día no será avergonzado el que creyera en él, el que viviera en estas instrucciones que nos da. ¿Se entiende? Sí. Pues ojalá que nadie sea avergonzado. Claro. ¿Mm? Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a terminar. Un poco más.